Después de la palabra de nada menos Alberto Fernández y Axel Kicillof, prácticamente en exclusiva, aquí en la televisión pública, vamos a pasar a otro tema, con la garantía de tener a Nicolás Fiorentino aquí para que nos explique lo que va a contar, porque es un tema, Nico, que se me ocurre que sensibiliza a una parte de la sociedad, ¿no? Uno de esos temas que mal contados pueden hasta incluso irritar, y que obviamente tienen su base legal, su base hasta incluso social. Sí. ¿No? De las dos partes. Ahora me dejaste con el peso de la garantía, pero lo que pasó es que esta mañana se publicó en el Boletín Oficial un decreto que lo que hace en realidad es anular otro decreto, el decreto 70 del año 2017, que si se lo digo así, nadie sabe de qué se trata, pero fue un decreto muy polémico en su momento que establecía muchas restricciones al ingreso al país de inmigrantes con antecedentes penales, y también ponía muy en riesgo la permanencia en el país de personas que tengan o hayan tenido antecedentes penales en otros países y que no las hayan declarado al ingresar. Antecedentes, en ese caso, ¿qué se refería? ¿A procesos abiertos, a causas abiertas, a condenas ya ratificadas y condenas cumplidas? No, el mayor conflicto era con las condenas cumplidas, porque justamente lo que terminaba pasando era como una doble condena, digamos. Claro. Una penal en su país ya cumplida y después otra migratoria, que incluso en su momento había llegado a requerir intervención por parte de la ONU. Ajá. Para que tengamos idea de lo que pasaba, o sea, vos decís, con ese decreto. Aquel que había sido condenado, que ya había pasado la condena, en prisión o no, distinto tipo de condena, si aquí le restringían o le prohibían la posibilidad del ingreso, ahí es donde decís era una segunda condena. Tiene su lógica. Exactamente. De hecho, hubo casos de personas que fueron expulsadas del país y quedaron sus hijos acá. O sea, situaciones en términos humanitarios bastante graves. Pero, lógicamente, como esto había sido una parte, no digo central, pero sí muy identitaria de lo que había sido el gobierno de Cambiemos, lógicamente, rápidamente surgieron manifestaciones por parte de dirigentes Justos por el Cambio, entre esas la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que podemos ver vía Twitter, se manifestó en contra de la decisión que había tomado, que tomó en este momento el gobierno de Alberto Fernández. Ahí ves que tuiteó, hizo un screenshot del título. Dice, el presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios, algo que ya había quedado medio añejo igual. Ahora pretende que personas con antecedentes penales entren libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto, ellos lo derogaron. Ahí, igual vamos a ver otro ahora también, mira, ahí lo tenemos, Miguel Pichetto dice, no hay que permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la Argentina, esto es facilitar el narcotráfico y las organizaciones delictivas, es un error que denota una carencia de sentido común. Y te voy a mostrar uno más, el del vicejefe de... bueno, ahí tenemos otro de Pichetto, dice, la pregunta es, ¿a qué obedece este tipo de decisiones que ayudan a los delincuentes a refugiarse en nuestro país? Y tenemos uno más de Diego Santilli, que quiero ver antes de que los analicemos, porque te voy a mostrar un hilo conductor que hay. Dice Santilli, vicejefe de gobierno porteño, es incomprensible. En vez de pensar en la gente, derogan el decreto que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes. El que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina. ¿Qué hay? Bueno, sobre su última frase todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero no sé. Exacto. Se entiende que no es el argumento de derogar el decreto. La pregunta es, primero, varias cosas que hay ahí de altísimo nivel de prejuicio. El primero que es, si vos tenés antecedentes, vas a volver a hacerlo. Sí. Automáticamente, como cosas juzgadas. Si tenés antecedentes penales, venís a la Argentina porque querés seguir haciendo la razón por la cual vos fuiste condenado y ya cumpliste la condena. Indemostrable, por el punto. Y después, que siempre cuando se apunta a migraciones, está claro que no hablamos de migraciones de Europa, ¿no? Hablamos de migraciones más locales y enseguida se piensa que no solo tienen antecedentes penales, sino que además están vinculados directamente al narcotráfico. Sí, O sea, como si no existiera otro tipo de delitos. Entonces ahí lo que hay es claramente una carga ideológica. ¿Te condena por causas caseras o todo tipo de causas? Cualquier cosa puede haber sido, cualquier cosa. Así que, bueno, ahí vemos el hilo conductor que ata a dirigentes de Juntos por el Cambio en este sentido, en esta interpretación del decreto. Lógicamente, sí hubo aval a este decreto por parte de organizaciones sociales que en su momento habían criticado el decreto del gobierno de Mauricio Macri, creo que se manifestó Amnistía, ¿no? Y Amnistía que se transforma en un aval. Exactamente. Una medida polémica se transforma en un aval. Gracias, Nico, completo, como siempre.